Hola, yo soy Marcelo, del Instituto Ingresos Marcelo, y hoy lo que vamos a hablar es cómo podés hacer una leyenda y cómo podés escribir un mito. ¿Cómo vamos a pensar una leyenda de forma fácil? Por supuesto que tenemos muchísimas definiciones, pero vamos a buscar una forma fácil para resolver este tema de la escritura y rápidamente saber y estar tranquilos de que efectivamente hemos escrito una leyenda. Yo te aconsejo que para que hagas la leyenda utilices una región determinada existente en una zona determinada que podés conocer en un tiempo muy remoto, no tan remoto como para decir indeterminado, pero sí lo suficientemente anterior como para que la leyenda cumpla con su finalidad. ¿Qué es la finalidad de la leyenda? Tratar de explicar el origen de algo. Si es para explicar el origen de algo, no puede ser, obviamente, un hecho contemporáneo. Tiene que ser un tiempo antiguo. Y te recomiendo, no es que tenga que ser necesariamente así, pero te recomiendo para que te resulte fácil, que hables de los pueblos aborígenes americanos, porque es lo más fácil para poder resolver esta instancia. Entonces, una forma fácil de escribir una leyenda es que empieces hablando de alguna tribu que conozcas o que la inventes, y de un lugar que conozcas, ¿sí? Eso sí, concreto. Por ejemplo, en las márgenes del río Paraná existía una colonia de aborígenes que eran guaraníes y que se dedicaban a la caza y a la pesca. Eran muy bravíos, eran muy valientes y defendían su lugar con gran tenacidad. ¿Ves? Ya tenemos un tiempo, un lugar, unos quiénes y lo que más importante, ya tenemos algo sobre lo que hablar. Bien, una vez que ya tenemos establecido el marco, nos tenemos que preguntar, bueno, acá ya tenemos los quiénes, pero necesitamos saber que se genere el origen de algo. ¿Qué podría ser? El origen de un río, de una cascada, de un animal, de un árbol. Entonces, una vez que vos hayas elegido el qué, entonces vas a poder pensar que ese que es el origen tiene que ser efecto de una transformación, de un alguien que se transforma en eso, y para beneficiar o como castigo de algo. En cualquiera de las dos cosas es una transformación que va a dar el origen a algo. Si suponemos que eso que da origen es algo bueno, tendrá que ser un beneficio. Y si es algo que en realidad es malo, podríamos pensar que es un castigo. Imagínate, por ejemplo, el origen de las serpientes de la laguna. Entonces tendríamos que pensar que alguno de esos aborígenes cometió algún hecho aberrante que por castigo, entonces, de alguno de los seres sobrenaturales que andan en esa zona, que podría ser el dios del bosque, o la diosa de la selva, o la diosa luna, o el dios sol, o quien se le ocurra, intervino y lo transforma, y lo convierte en serpiente. Por ende, tienen que cuidarse los guaraníes de cuando van a la laguna no ir en determinados horarios porque saben que las serpientes están a la caza. ¿Sí? Ahí tendríamos que pensar entonces cuál es el conflicto que generó esta persona por el cual fue castigado por ese hecho. Si por el contrario vos lo que querés es que sea premiado y por ejemplo las cascadas, que son algo bello, podríamos pensar, por ejemplo, una princesa que quiere perdurar en su belleza y le pide, por ejemplo, a los dioses de la naturaleza o a alguno de ellos, de aquellos que ella tuviera mayor o mejor diálogo, el beneficio. Y finalmente se lo conceden, convirtiéndola en una cascada eterna para admiración de todos. Fíjate vos, dio el origen a algo. Y aquí estamos entonces en la leyenda. En el mito
fíjate vos, ya no se trata de seres comunes que tienen alguna categoría o virtud o, por el contrario, vicio o maldad que los transforma en algo, sino por el contrario, acá de lo que se trata es de dioses, de semidioses, de héroes que intervienen en un conflicto sobre el cual se explican situaciones que ya de alguna manera implican el orden del mundo. ¿Por qué el mundo se maneja con esos principios, con ese orden y con esa categoría? Y ahí entonces entramos en el terreno del mito. Por ejemplo, ¿por qué existe el amor? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué hay un tiempo para perdurar? ¿Por qué existen las estrellas? ¿Y por qué las estrellas se organizan en ese orden? ¿Por qué existe un universo? Entonces, ahí aparecen los dioses y aparece el poder de los dioses. La manifestación del poder de los dioses a través de los cuales se explica entonces cómo está ordenado el mundo. Por supuesto que el mito tiene que ver con una religión, con las religiones paganas, con las religiones anteriores a la religión cristiana, y que de alguna manera le permitía a aquellos que tenían los mitos, y acordate que hay mitos en todos lados, en todas las sociedades antiguas, y era el modo de explicarse el orden del mundo. En algún punto se parecen a las leyendas y en algún punto se diferencian. ¿En cuál es el punto que se parecen? En que de alguna manera tratan de explicar orígenes, pero se diferencian en que los orígenes de la leyenda son mucho más concretos y simples, y los orígenes de los que hablan los mitos son mucho más complejos, ligados a cuestiones de poder y a cuestiones del orden del mundo. Además, lo de la leyenda siempre son seres comunes que sufren una transformación, y en cambio lo de los mitos ya no son seres comunes, son seres que mínimo son héroes, y si no dioses o semidioses, que intervienen y actúan en función de ese orden y disputa por el orden del mundo. Así que cuando tengas que escribir un mito, vas a tener que pensar alguna conexión entre dioses, y que de esos dioses entran en conflicto, generan algo que posiblemente sea eso que generan un nuevo orden del mundo, una nueva organización del mundo, ¿sí? Por ejemplo, los dioses enfrentados, dos hermanos, que no se pueden poner de acuerdo, y que encima de no poder ponerse de acuerdo, hacen sufrir a la humanidad entera hasta que interviene un Dios más fuerte y pauta y arregla una temporalidad en la que cada uno de ellos pueda gobernar en ese mundo. Y entonces esa diferencia de tiempo en que cada uno gobierna explica el por qué existen las estaciones del año. ¿Comprendés? Entonces, ahí explica un orden del mundo a partir de un problema de los dioses. Y el entendimiento de esos dioses lleva a que se organice ese mundo. Espero que esto te haya servido, y si no, acordate siempre que podés contar con nosotros. Estamos para ayudarte, estamos para hacértelo fácil, y, por supuesto, tenete fe. Tenete fe, porque al principio parece que uno no se da cuenta y no encuentra la vuelta. Pero pensando, lo sacás, ¿sí? Acordate, la actividad creativa lleva su proceso. No es algo instantáneo, es una cosa que se trabaja. Se llama memoria creativa. Y uno en general enlaza elementos que ya conoce y les da otro vuelo.